Bueno, mi nombre es Joaquín Cot y junto a Emilio Donoso y a Marta Vilches de Eureka T, pues estamos en la organización de esta actividad, esta charla consciente, este webinar Zoom que organizamos para diferentes, como vemos, diferentes países, diferentes personas, sobre todo que en conciencia tienen una preocupación por lo que es la contaminación electromagnética. La charla de Josep María va a ser un poco diferente quizá a las que normalmente estáis habituados, porque lógicamente es un foro en el que la mayoría de las personas que están es en conciencia. Entonces, seguramente a más de uno le va a gustar. Va a haber un pequeño apoyo por parte de algunas diapositivas e intentaremos, dentro de lo posible, tener celeridad en lo que es esta exposición y esta charla, que en algún momento alguna preguntilla le iremos haciendo, pero fundamentalmente las preguntas de los que estáis asistiendo deberían de ser al final de la charla, ¿vale? Incluso después de esas preguntas, todo aquel que quiera pondremos, porque nosotros pertenecemos o formamos parte de una empresa que se llama Enjoy, que colabora con Pranan Technologies, que es la empresa que lógicamente está ayudando y apoyando esta actividad en la difusión también de unas soluciones tecnológicas para este problema, que no es actual, pero que cada vez es más relevante, de esta contaminación electromagnética. Entonces, al final de las preguntas se pondrá un pequeño vídeo de algunos productos de un minuto y medio y daremos tiempo a algunas preguntas de personas que quieran intervenir. Así que, bueno, voy a presentar a Josep María, si no se me va. Bueno, Josep María, pues os hemos enviado algo de información, que es una persona que nació en Barcelona en 1943. Sí, es interesante o es sorprendente verle tan joven y con ese espíritu y esa luz que irradia, pero desde joven pues ya se distinguió por esos conocimientos humanistas y por esa vida natural que ha ido desarrollando a lo largo de muchos años, a través de su formación y de también, lógicamente, ha creado muchos centros que tienen que ver lógicamente con la macrobiótica, la naturopatía, la herbología, la acupuntura. Y bueno, también se interesó por parapsicología y el deporte, cómo no, ya que es una persona que fue recordman y campeón de España en la especialidad de marcha atlética y que sigue todavía todos los días teniendo sus caminatas, sigue participando también en maratones y desde luego es por eso, esa es la razón, aparte de su vida, la vida tan saludable que lleva, el por qué tenga ese aspecto tan saludable y nunca mejor dicho. Así que bueno, Josep María, si quieres te doy ya entrada para que hables y comentes un poco y empieces con la charla. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación y también muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y que es un placer y un honor para mí comunicarme con vosotros para entrar en esta preocupación que seguramente tenemos todos con las frecuencias, las electro low frequencies que se llaman, o sea, las frecuencias estas que aparentemente no están en ninguna parte, pero que forman parte de nuestra vida. Siempre forman parte de nuestra vida. Porque estamos siempre pendientes de ellas. ¿Es cierto o no? Bien, en este momento me suena el teléfono. Bien, ¿alguno de vosotros ha tenido alguna vez la misma sensación que tengo ahora cuando me llama el teléfono? O sea, que de alguna forma
se ha azorado, le ha creado un problema, sobre todo cuando este timbre ha sonado mientras estabais en una conferencia o estabais en un cinema o estabais en una reunión. ¿Os ha pasado o no? ¿Alguna vez? Yo creo que les da vergüenza por la situación, pero yo creo que a casi todo el mundo nos ha pasado eso. Ese momento de vergüenza de estar en un sitio, en una reunión o en un teatro y que suena. Bueno, y sobre todo hay una cosa que a lo mejor no hemos tenido en cuenta en este mismo momento, pero es que el corazón te da ¡pam! Te da un salto. O sea, hay algo dentro de ti que se mueve. Bueno, esto es normal, porque es la vibración la que mueve. El estado vibracional nos hace estar alterados. Y esta alteración, de alguna forma, nos azora. Bien, ¿por qué pasa? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay una frecuencia electromagnética de baja intensidad, pero de alto contenido hertziano, o sea, de alto contenido de frecuencia. Bien, somos prisioneros del móvil. ¿Quién no? Hay quienes de una forma más grande, hay quienes de una forma más pequeña, con menos intensidad, pero todo el mundo está pendiente del móvil. Y no solamente esto, el móvil hace que estemos pendientes de él. Por esto somos prisioneros de los móviles. Porque tienen algo frecuencial que hace que nuestra atención se multiplique por 5 cuando suenan. Démonos cuenta que en una reunión familiar, por ejemplo, supongamos un día de Navidad o bueno, un día de Año Nuevo, una reunión familiar. Bueno, ahora sí que son burbujas de 6 personas máximo que se pueden hacer, pero es igual. En una reunión de amigos, cuando suena el móvil, el móvil tiene preferencia. ¿Y cuántas personas están en una actividad, sea la que fuere, pero también están pendientes del móvil? Bien, esto es habitual, os sucede permanentemente, nos sucede a todos. Pero tiene una explicación, y esto es lo que quizás no se nos ha dicho. Entonces, la charla de hoy está de alguna forma enfocada a intentar que entendamos lo que está sucediendo, de dónde viene, primero la historia, por qué se produce esto. Si nosotros somos seres que vivimos en la Tierra donde siempre ha habido frecuencias electromagnéticas naturales, ¿y por qué estas no nos afectan y en cambio sí que nos afecta, por ejemplo, la que está directamente relacionada con el móvil? Entonces, ¿qué historia tiene todo esto? Primero, ¿qué efectos tiene? Y sobre estos efectos, ¿qué podemos hacer? Porque claro, es verdad que cada vez está más predicho y sobre todo más publicado y sobre todo más estudiado que detrás de las electrofrequencies, o sea, las frecuencias bajas de intensidad hertziana, existen alteraciones dentro de nuestro organismo y de nuestro carácter y que puede afectar a nuestra conducta, incluso a nuestra salud, de una forma grave. Cada día escuchamos noticias en este aspecto. Y cada día, los que nos dedicamos a la salud, como es mi caso, pues me encuentro con más pacientes que tienen unas alergias extrañísimas, que tienen simplemente a los ambientes electromagnéticos, al ordenador y tal, y a lugares donde la vibración está muy cargada. Eso, cada día tenemos más pacientes con un tratamiento más difícil, porque se escapa absolutamente de los planteamientos clásicos de poder tratar algo. Obviamente, estos pacientes mejoran y veremos por qué y cómo podemos hacerlos mejorar. Pero lo más importante es lo preventivo, lo que hagamos para que estas energías electromagnéticas de alguna manera no nos produzcan gravísimos problemas. Es más, que dejen de producirlas y además que en vez de ser
un elemento nocivo y negativo para nuestra salud se nos transformen en un elemento que nos produzca una sobrecarga de energía a nosotros. O sea, utilizar estas frecuencias para que de alguna manera nos den energía, no que nos la quiten. ¿Estamos? Bien, pues entonces vamos a empezar a estudiarlas. Vamos a poner unas diapositivas primero, las que tengamos, en las cuales pues empecemos a darnos cuenta de que las vibraciones electromagnéticas han sido normales en la vida del planeta. Es más, sin ellas posiblemente no podríamos existir como seres humanos. Por lo tanto, lo primero, entendamos que la radiación electromagnética es fundamental para nuestra vida. En unas medidas concretas, nosotros recibimos energía solar. Recibimos esta energía solar que de alguna forma está filtrada, siempre está filtrada. Los cinturones de Van Allen de alguna forma nos protegen de esta energía solar que nos llega. Oye, ¿sí? ¿Sí? Sí, se oye ¿Me bien. escucháis? ¿Sí? Sí, sí. Vale, correcto. Bueno, pues ya podemos pasar esta primera pantalla, que es cómo nos afecta, y de alguna forma nos quedamos en esta pantalla. Esta pantalla es importante. Los anillos de Van Allen, el interior está entre 500 kilómetros en la atmósfera y 1.600 kilómetros, y el externo está entre 10.000 kilómetros y 75.000 kilómetros. Nos protegen de esta vibración directa. Eso también nos puede servir para entender que si esto lo hace la naturaleza, ¿por qué no hacerlo nosotros? Porque no frena esta frecuencia del sol, no la frena. Si la frenara no existiría la vida. Pero sí que al igual como nosotros filtramos el café y en el filtro queda una parte no asimilable del café y el líquido del café pasa a la taza, de igual forma nosotros podemos crear unos dispositivos que hagan lo mismo y que de alguna forma utilicen las radiaciones que en este caso no son naturales, que están producidas por el hombre, que son artificiales, y que en vez de perjudicarnos, dejemos pasar un tipo de energía que nos beneficie. Ahí es donde vamos a profundizar, ¿no? Bien, el ser humano, como hemos dicho, ha estado bombardeado permanentemente por frecuencias electromagnéticas y radiación. Pero esta radiación ha sido fundamental para la vida. También ha estado expuesto a la radiación cósmica. Es una radiación aún de energía más fina en física, o sea, más sutil. Y también, en este caso, tenemos otros elementos, como pueden ser, por ejemplo, más cercanos a la Tierra, como pueden ser las líneas de Harman, las líneas que son líneas geomagnéticas que protegen la Tierra, que están alrededor de la Tierra y que además todos nosotros las gozamos y las sufrimos, o sea, no podemos evitarlas de ninguna manera. Y no nos matan para nada, al contrario, nos dan potencial. Y por lo tanto, ya tenemos otro filtro más cercano que tenemos de copiar. Nosotros tenemos la obligación, los seres humanos, de observar la naturaleza, venerarla y, si podemos, copiarla. Pero no utilizarla para nuestro beneficio. No utilizarla ¿para qué? Pues para hacer acumulación de la misma, como puede ser, por ejemplo, la utilización de la fusión y la fisión nuclear, que de alguna manera después pueden producir gravísimos problemas, ¿vale? Por lo tanto, en principio, lo que tenemos de intentar es que esta frecuencia que nos llega, por ejemplo, a través de los móviles, la podemos de alguna forma controlar con algunos aparatos tecnológicos. Aquí os enseño uno.
es un phon, un F1 de la casa Pranan, por ejemplo. Vale. Pero también nosotros somos protagonistas del tema. Por lo tanto, también nosotros tendríamos de hacer cambios importantes en nuestra alimentación, tanto la alimentación, digamos, de lo que comemos habitualmente, sino también la alimentación solar. Nosotros deberíamos, estamos hablando de la energía solar, que es tan importante. Por lo tanto, es un tipo de energía que no podríamos perder. Hay muchas personas que están todo el día trabajando o todo el día con luz artificial. Por lo tanto, lo primero que tendríamos de hacer es, de alguna forma, gozar de la energía solar. O sea, que nos toque el sol, una cosa tan simple como esta, porque ya está filtrado, porque ya, aparte, este aparatito que os digo aquí, perfecto, tiene un holograma, que es un captador, pero bueno, digamos que es un aparato para controlar un poco la frecuencia del móvil. Pero, atención, nuestro organismo está preparado para recibir la energía solar. Y entonces esta energía solar, de alguna manera, nos protege también de otros males. Por ejemplo, las frecuencias electromagnéticas de baja frecuencia producidas por el hombre. La acumulación de estas frecuencias en las antenas que tenemos a 50 metros, a 250 metros y ahora con el 5G muy cerca de nosotros. Nos ayudan a que esto nos perjudique mucho menos o mejor todavía, que nos beneficie. ¿Ok? Esto es lo primero. ¿Podemos pasar la pantalla, por favor? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de radiación que existen. Vale. Primero, hagamos un paso, y haremos un paso también por la historia de la base de todo esto. Todo viene ya de los estudios que empiezan ya en el siglo XVI y XVII, que entonces son simplemente hipotéticos y matemáticos, hasta que ya en el siglo XIX empieza a haber una experimentación de todo lo que es el mundo de la electricidad. Esta es la primera radiación o la primera vibración electromagnética importante que el hombre empieza a producir por sí misma y que después es como en la cual se apoyan después todas las demás tecnologías. Pensemos que las demás tecnologías tienen como un instrumento base, como un transportador, la electricidad. Los móviles que tenéis se tienen de cargar sus pilas en la electricidad. El televisor igual, el microondas igual, los electromagnéticos, los electrodomésticos exactamente igual. Necesitan conectarse con la luz. Bien, entonces la electricidad crea un efecto electromagnético dentro de nuestro organismo. Esto costó las primeras enfermedades hace ya bastante tiempo, hace más de un siglo y medio, que empezaron las personas, cuando empieza a ver la electricidad, a tener algunos síntomas raros y extraños. De efectos que en principio no se les da la menor importancia, pero que con el tiempo veremos que han sido, junto con otras cosas, han sido capaces pues, de generar alteraciones graves. Por ejemplo, hay una cierta vinculación de las enfermedades víricas con las electrofrecuencias. Es interesante que lo veamos. ¿Cómo pasó todo esto? Bueno, en principio lo vemos porque actúa de una forma directa o indirecta la radiación en lo que llamamos la alteración del ADN. Entonces, efectos directos de esta radiación. En principio, esta radiación puede alterar gravemente nuestro sistema nervioso. Hoy estaba corrigiendo una casa, precisamente esta mañana, que tenía lo que llamamos paredes eléctricas. Las paredes eléctricas, ¿qué quiere decir? Pues que los cables que están entre los interruptores no están apantallados adecuadamente. Pues esta persona, por ejemplo, tenía unos dolores inmensos de cabeza, ¿no? Que, producidos ¿por qué? Porque estaba durmiendo y precisamente tenía esta radiación
absolutamente ionizante, porque esta es ionizante. ¿Qué representa ionizante? Las radiaciones, os voy a explicar, pueden ser ionizantes, no ionizantes y después no hertzianas. Son tres cosas que pueden ser. Entonces, las ionizantes, ¿por qué se llama ionizar? Ionizar representa que hay un efecto que produce o un efecto directo encima de nuestro organismo. Por ejemplo, calentamiento, alteración, bloqueo, y que de alguna forma interviene en la alteración de los minerales, la alteración del agua, la electrosis del agua, por ejemplo. De alguna forma interviene en la creación de incluso de elementos nuevos, ¿no? Vale. Esto es una radiación ionizante. La radiación ionizante, ¿dónde la encontramos? Bueno, con el decurso de los tiempos pasaremos un poco rápidamente la historia de la electricidad. Deberíamos hablar de Faraday, por ejemplo, deberíamos hablar, pero lo más importante de todo es entender que venimos de un bagaje. Vale. Entonces, la radioactividad. Empecemos por aquí. Esta puede ser ionizante. Es ionizante y altamente ionizante. Por ejemplo, ¿quién desarrolla o da la posibilidad de generar radioactividad artificial? Pues el matrimonio Curie es lo más conocido, ¿no? Premio Nobel, los dos fueron premio Nobel de física en 1903. Bueno, ambos fueron y tuvieron y murieron debido a la radioactividad que ellos mismos generaron al descubrir dos elementos nuevos. Era el radio y el polonio. De alguna forma, entre los dos generaron problemas que después, dentro de su organismo, que después veremos con el tiempo de qué problemas fueron. Pues anemia. Se les produjo una anemia que no pudieron resolver, un cáncer, digamos, de glóbulos blancos. O sea, una leucemia, lo que llamamos leucemia. Y esta leucemia acabó con la vida de los dos. Curioso. Pero la radioactividad que ellos, con la cual se pudo desarrollar en aquel momento, tenía tres fases. Una son los rayos alfa, los beta y los gamma. Solamente los gamma eran los peligrosos, son los peligrosos y son los que de alguna manera generan los problemas como ha podido generar Fukushima en el Japón últimamente o, por ejemplo, Chernóbil, los casos de Chernóbil. Pero curiosamente, con el tiempo se ha visto que las personas que habían quedado atrapadas dentro de un círculo digamos, peligroso en lo que era en estas estaciones atómicas, digamos, y que de alguna forma tuvieron alteraciones que produjeron estos gravísimos problemas, pues con el tiempo han ido mutando y hoy ya son elementos radioactivos que tienen dentro de eso. Esto en animales se ha podido experimentar y personas que tienen radiación pero no mueren con el tiempo. Pero todo es con el tiempo. Esto quiere decir que nuestro organismo es capaz de mutar. Es muy interesante esto. Hasta ahora hemos visto dos cosas importantes. Primero, que podemos recoger la radiación, en este caso las frecuencias electromagnéticas de baja frecuencia, las no hertzianas, y podemos transformar su energía en una energía buena para nosotros. Número uno. Esto es lo primero. Segundo, que el ser humano tiene una capacidad innata de poder mutar con el tiempo. Ya tenemos dos elementos a tener en cuenta. Dos. Por favor, otra pantalla. Bien. Ahí, esta pantalla tiene algo muy importante que tenemos de ver. Primero, analicemos nuestras células. Pero las células humanas, que son trillones de células que tenemos dentro de nuestro organismo, en realidad viven en un sustrato marino, viven en un mar celular. O sea, las células en sí flotan encima de un mar celular dentro de nosotros. En general, podríamos decir que somos una botella de agua en movimiento. Vale.
Las células actúan de una forma bioeléctrica. Después tienen, obviamente, su bioquímica interna, la generación de sodio, potasio, la bomba sodio-potasio, pero fundamentalmente sodio y potasio son iones eléctricos, ion positivo y ion negativo. Y generan lo que se llama la ventana sodio-potasio, para ir un poco rápidos, ¿vale? Bueno, esta pantalla en la cual vemos estas células que están flotando encima de este mar celular, de alguna manera se comunican entre ellas. Se comunican a partir de este océano. Bien, este océano es como un río. Supongamos un río, en el curso alto del río está el agua muy nítida, muy bien, perfecta, pero el río empieza a bajar, vale. Y mientras va bajando, va recogiendo elementos que no son adecuados. Por ejemplo, que flotan sobre el agua y que poco a poco el río intenta aparcarlo y mandarlo a las orillas de este río que va bajando, ¿no? Esto se llamaría basura cósmica. Vale. En este caso, la basura esta puede llegar a generar grandes problemas dentro de las células. Por lo tanto, es cierto que los mares celulares, si están sucios, pueden generar problemas celulares graves que pueden llegar a producir enfermedades. Bien, pero las corrientes electromagnéticas de baja frecuencia, ¿qué pueden llegar a hacer? Vale. Las ionizantes, de las cuales hemos hablado, producen procesos que podemos constatar y medir. Por lo tanto, nadie las discute. Nadie discute que la radioactividad puede producir problemas. Nadie discute que los rayos X, que ya es una producción de tipo más humano y que se basa fundamentalmente en la radiación, puede producir problemas. Nadie lo discute. Nadie discute tampoco que, por ejemplo, los rayos ultravioletas del Sol son ionizantes porque pueden llegar a producir incluso quemaduras, y de hecho, si estamos mucho rato al sol en pleno verano, pueden producirnos quemaduras, incluso cáncer de piel. Vale. Todo esto ya se ha visto. Pero las frecuencias, la energía de baja frecuencia, esta tiene una inducción muy especial. Produce ruido celular. ¿Qué se llama ruido celular? Para explicaros de una forma fácil, diríamos que en la ventana sodio-potasio, con el sodio nosotros recibimos energía, el ion sodio. El ion potasio, lo que hacemos es transmitir la energía. Esto es lo que hacen las células. Bien, en el momento que hay mucho ruido, que hay una gran cantidad de frecuencias dentro de nuestro organismo que son ajenas a las naturales, lo que se produce dentro de nosotros es una especie de intento de conexión de las células unas con otras en un gran concierto de rock. O sea, se produce una tensión inmensa celular. Y diríamos el estrés celular, lo que llamamos estrés celular. El estrés celular se puede producir en gran parte por la cantidad enorme de frecuencias electromagnéticas que tenemos alrededor. Bien. ¿Qué producen las frecuencias electromagnéticas de baja frecuencia cuando generamos este ruido celular? Pues lo que producen son aglutinaciones celulares que en el caso, por ejemplo, de elementos como la sangre, cuando hablamos de los glóbulos rojos, representa que los glóbulos rojos se aglutinan entre ellos en vez de estar libres. Este efecto se ha considerado y lo podemos encontrar en las redes, se habla en las redes y se ha hecho análisis en las universidades y hay diferentes estudios. Y después os hablaré de personas que han investigado todo este tema. Por ejemplo, la doctora Beverly Rubik, que es muy interesante ella, y el doctor Brown, tienen una red muy importante de médicos y sobre todo físicos que de alguna manera han hecho estudios y que han participado en estudios incluso a nivel mundial para definir qué tipo de
de efectos pueden llegar a producir digamos, frecuencias electromagnéticas. Vale, podemos avanzar, podemos adelante con... bueno, adelante. Bueno, ahí teníamos un poco lo que habíamos dicho antes, Faraday, entonces von Guericke, que fue el primero que matemáticamente pudo demostrar que existía una frecuencia, que era la electricidad, que se podía producir de una forma artificial. Después Maxwell, que fue quien matemáticamente demostró que esto era posible. Está clarísimo que Faraday, con todos los digamos, experimentos que hizo, la caja de Faraday, bueno, en fin, un currículum de experimentos demostró que realmente la electricidad era útil, y finalmente pues Tesla y Edison, que de alguna manera tuvieron su guerra con la energía continua y la energía alterna, que defendía, o sea, y que finalmente quien defendía la energía continua era Edison y la alterna era Tesla. Finalmente se usó una reconversión que se quedó Edison para conseguir que la electricidad de alguna forma estuviera cautivada. O sea, no que estuviera al servicio de la gente, sino al servicio de las compañías. Con lo cual, ya desde principios del siglo XX hemos sido esclavos de las compañías. Era todo lo que no quería Tesla, ¿vale? ¿Por qué? Porque Edison, pues lo que hacía es reconvertidores de luz. O sea, grandes instalaciones de luz, las cuales, pues, obviamente necesitaban una gran inversión, inmediatamente de ahí un cableado que pasara la luz a las casas y un contador que de alguna forma marcara el consumo y que este consumo se pagara. Vale, dejémoslo aquí porque esto es muy importante, pero si no, no nos olvidemos de la figura de Tesla, nos va a servir después. Dale la vuelta, otra, por favor. Beverly Rubin, bueno, también hablaremos de ella. Adelante. Otra. Vale. Sí, perdón, José María, te quería comentar también que, bueno, también lo que son las investigaciones desde lo que era la Unión Soviética y los rusos, también hicieron investigaciones en este campo y son de alguna manera pioneros en el desarrollo de esa tecnología. Son los que han, debido a la era espacial en su momento, son los que desarrollaron más todo esto, ¿verdad? Vale. Sí, esto es absolutamente cierto, porque, claro, digamos que si vamos avanzando, pero ahora pues os puedo mostrar otro aparato que nos puede funcionar muy bien. Yo lo tengo aquí, en este momento lo muestro, que es un FeeWays. El FeeWays es un elemento que de alguna manera viene, ya hemos dicho que primero la aglutinación de los glóbulos rojos. Primero el filtro. Tenemos que buscar filtrar energía, recoger la energía de manera que no tengamos que conectar nada a la luz. Segundo, necesitamos un filtro para que realmente esta energía no nos produzca problemas. Y tercero, ¿cómo utilizar esta energía? Las nuevas frecuencias que aparecieron en el siglo XX fueron las ondas de sonido. Primero esto. Las ondas eléctricas portadoras de radio, de la radio, las frecuencias de sonido, ¿no? Las modulaciones de las frecuencias, la FM, y modulación de amplitud, la AM, las dos cosas. Por un lado tenemos el teléfono, por otro lado la modulación de frecuencias, los aparatos de radio. Todo esto aparece, estoy hablando de la historia, por esto lo mezclo un poco para que nos demos cuenta de que viene y va. Pues viene un poco a principios del siglo XX. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede que a partir de las guerras son lo que hace evolucionar más las tecnologías. Desafortunadamente, en la guerra del 14, pues se multiplica naturalmente la necesidad de tener cosas que el enemigo no tenga, por ejemplo la radio. Y a partir de ahí, nuestras queridas amigas, las palomas mensajeras, que tenían un protagonismo al principio, incluso al principio de la Primera Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Europea, dejaron de tenerla, porque las radios
las radios de onda corta sobre todo, fueran las que las sustituyeran. Pero fueron protagonistas también de algo muy interesante, de lo cual fue un científico ruso, estamos hablando de los rusos, que fue George Lakhovsky, y que estaba afincado en París. Pues este hombre se dio cuenta de algo muy interesante, de que desde que habían antenas de radio, para la onda corta sobre todo, ¿qué es lo que pasaba? Pues que cuando las palomas se acercaban a la antena de radio, se despistaban totalmente. Generaban, o sea, las figuras geométricas que acostumbran a hacer los pájaros para volar de una forma eficiente, dejaban de hacerla y se despistaban. Con lo cual, esta observación hizo que él estableciera la primera línea de pensamiento en la cual las frecuencias electromagnéticas de la radio estaban produciendo unos efectos a unos animales y que si estos efectos se lo producían de las personas, o sea, los animales quedaban totalmente fuera de sí mismos y se despistaban, eso también podía pasar en las personas. Entonces, pues, a partir de ahí generó un sistema que después veremos. Pero, claro, él y también Otto Warburg, que era, en este caso era un científico alemán, se dieron cuenta de que la célula humana tenía un potencial impresionante, que el citoplasma humano de la célula humana era un condensador energético, que los ácidos nucleicos, en aquella época empezó a hablarse de ellos, eran como un transportador de información y se dieron cuenta de que en el centro de la célula existía un corazón que de alguna manera vibraba con bioelectricidad. Otto Warburg fue el primero que resolvió el voltaje necesario para que funcionara el cuerpo humano o las células humanas, que eran 70 milivoltios. Y se dio cuenta de que cuando el ser humano tenía una aportación de frecuencia extra, había una bajada importante de estos 70 microvoltios, que eran los que hacían funcionar la célula. La célula entonces, en vez de trabajar a 70 milivoltios, pues empezó a trabajar a 50 milivoltios, hasta que finalmente, cuando bajaba de estos 50, la persona enfermaba. O sea, empezaron a hacer experimentos muy importantes que de alguna forma fueron contrastados con la pandemia de la gripe española, que causó, curiosamente, más muertos que la guerra europea. O sea, se murieron de la gripe española 50 millones de personas. Una barbaridad. O sea, que de alguna manera fue un encuentro macabro con las frecuencias, ¿no? Ahora, ¿qué pasó después? Aquí tenemos Lakhovsky y Warburg. ¿Qué pasó después? Con el tiempo hubo ¿qué? Una adaptación. George Lakhovsky, ¿qué inventó? Inventó una tabla de circuitos, unas bobinas eléctricas, que de alguna forma ponía al paciente en el centro. Entonces, con voltajes relativamente diferentes. O sea, un voltaje fuerte y uno débil. Entonces, ¿qué hacía? Bombardeaba al paciente con frecuencias de un tipo y de otro. Y pasaba una cosa muy parecida a lo que pasa si ustedes hacen un experimento. Si cogen, por ejemplo, en un lago, y cogen una piedra en un lado del lago y al otro lado del lago otra piedra, que más o menos tengan el mismo peso y las tiran con la misma fuerza, verán que se generan ondas. Estas ondas llegan a encontrarse y cuando se encuentran generan una onda general diferente. Entonces él dijo, Tate, ya podemos controlar las ondas. ¿De qué manera las controlamos? Si las hacemos chocar, igual como hacemos chocar las ondas en el agua, van a generar una onda que él llamó armónico, un armónico que de alguna forma hace que
las células humanas de alguna forma se estabilicen. Perfecto. Y lo hizo, y lo consiguió. Y consiguió que muchas personas sanaran de muchas enfermedades e incluso recuperaran la salud simplemente haciendo esto. Con lo cual, ¿nosotros qué tenemos de intentar? Pues dentro de un aparatito como intentar que se produzca las frecuencias, digamos, que este experimento de Minkowski se produzca en cada una de ellas. ¿Con qué? Con antenas que sean capaces de generar o de recoger un tipo de frecuencia alto y de reducirlo a un tipo de frecuencia más bajo que sea armónico con nuestro organismo. Por esto sirve. Por esto, digamos que de alguna manera, toda esta tecnología, y por esto la defiendo, está pensada ya en experimentos hechos desde el siglo XX. Adelante. Bueno, ya hemos hablado de las ondas no ionizantes, que son las que nos van a preocupar más, sí ionizantes, que estas son aceptadas, digamos de alguna manera. Todo el mundo nos acepta. Ahora, las no ionizantes, estas ya las podéis ver aquí. Pues tenemos desde el microondas, el móvil, la telefonía los los electrodomésticos más habituales que tenemos en casa, todo esto está lleno de frecuencias de este tipo. Y es bastante complicado controlarlas. Bueno, ¿qué efectos nos van a producir estas ondas? Bien, entre tanto, os puedo recomendar un libro interesantísimo de Arthur Fichtenberger. Fichtenberger escribió un libro que se llama The Invisible Rainbow, o sea, digamos, de alguna forma, el arcoíris invisible. Sí, porque dentro de nosotros se produce un arcoíris invisible, o sea, que de alguna manera se producen alteraciones parecidas a las que sufre el agua en el momento en que se produce un cambio de temperatura en el ambiente y que produce una expansión, digamos, de la luz solar a partir del agua. Muy bien. Entonces, pues, vamos a ver. Estas frecuencias tienen elementos reconocidos, ya lo hemos dicho, desoídos. Cuando digo desoídos, quiero decir que son alteraciones que han sido publicadas en universidades y que podéis encontrar, lo digo para no cansar, ¿no? Podríamos ir nombrando en universidades que han de alguna forma puesto su granito de arena y algunos estudios han determinado las alteraciones que podían producir dentro de nosotros las frecuencias electromagnéticas. Por ejemplo, fisiológicos, del sistema endocrino, del sistema hormonal, sobre todo del corazón, creando alteraciones como la bradicardia, alteraciones como el hipo y el hipertiroidismo. Atención ahí, porque el sistema endocrino puede quedar altamente dañado. Esto también lo podemos explicar porque el sistema endocrino está directamente relacionado, por las personas interesadas y cultas en este tema, en nuestra organización bioenergética de la bioenergía de nuestro organismo, el sistema de chakras. El sistema de chakras humano es un sistema que después hablaré de las radiaciones no ionizantes. Yo no sé si alguno de vosotros no puede ver o puede observar el aura, pero es una historia muy fácil de hacer. Después lo explicamos, pero atención a los desoídos. Estos están probados, todos. Todo lo que os digo se puede probar. Alteraciones del ADN, por ejemplo. Algún tipo de mutación genética. La mutación genética más importante se encontró en las ionizantes. Y vimos lo que producía la radioactividad. Alteraciones tremendas en las personas y también cambios incluso fisiológicos. Vale. Pero también en el cáncer se pueden ver. La muerte celular también la podemos encontrar. O sea que
hay disfunciones orgánicas probadas que nos pueden producir muchísimos problemas y que de alguna forma están publicadas. Entonces, causas psicoemocionales. Al principio de la charla de hoy hemos hablado de la importancia del móvil, la importancia de que suena el móvil y ¡chao! Se acabó. Ostras, nuestra vida cambia. Adicción. Reducción de la atención, seguro. Pero también puede producir demencia, autismo, etc. Sobre todo cuando estamos hablando de frecuencias grandes hercianas. Digamos que nuestra célula puede soportar perfectamente y de hecho trabaja entre 0,3 y 7 mini hercios. O sea, es una historia de muy pocos hercios, pero trabaja. Pero imaginaros pues que cuando estoy hablando de 5G, que es así, son 5 gigahercios o 50 gigahercios. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Es un palo inmenso, ¿no? Por lo tanto, es aquello que decíamos, necesitaremos elementos reductores. Después os explico también qué podemos hacer, porque no solamente es tener una tecnología, sino también cambiar cosas dentro de nuestra mente, ¿no? Bien. Lo segundo, esto que acabo de decir es ocultado. Perdón, es desoído. Sabemos que existe, pero no le hacemos caso. Ahora, ocultados. Los elementos ocultados son la manipulación psicológica. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el proyecto Pandora, control de la población, introducción de determinadas frecuencias inductoras de acciones que puedan direccionar huracanes, cambiar el clima, en fin, etcétera, 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 etcétera. Control de la sociedad. Ahí tenemos los Child Trace, por ejemplo, el proyecto HARP, por ejemplo. Vale. Todo esto está conviviendo con nosotros. Por lo tanto, necesitamos de estos filtros y necesitamos también de una tecnología que nos ampare delante de todo esto. Y después de un elemento, de un estado de vida también adecuado a todo esto. ¿Vale? Bien. Y finalmente, los elementos incomprendidos. Entre los elementos incomprendidos se encuentra esta aglutinación de glóbulos rojos, por ejemplo. Y efectos también incomprendidos los estudiamos cuando nosotros hacemos estudios bioencefalográficos, por ejemplo, con la GDV, que es una desarrollada por el doctor Konstantin Parokov de la Universidad de San Petersburgo, que de alguna forma nos permiten darnos cuenta de qué es lo que sucede en nuestra aura sin llevar el aparato cuando utilizamos el móvil o utilizamos cualquier elemento de wifi que esté alrededor nuestro y cómo está nuestra aura con y sin. Bien, esto es el estudio de la energía no hertziana. La energía no hertziana se ha casi olvidado. O sea, por un lado tenemos la energía electromagnética, que hasta ahora es la que hemos hablado, pero nadie habla, o casi nadie, o solamente científicos muy especializados, de la energía magnético-eléctrica, que es lo opuesto, ¿no?, a esto. Y ahí tenemos todo el sistema nuestro, para las personas que son doctas en este tema, de lo que llamaríamos los chakras, en todo lo que es la tipología humana. Vale. Ahí tenemos un estudio de lo que sucede llevando un tipo de este aparato y de no llevarlo. Estudios bioquímicos. Los estudios bioquímicos se centran más bien en cómo reacciona nuestro organismo cuando lleva un aparato de este tipo que puede filtrar las ondas. Bueno, en principio, el estrés oxidativo. La diferencia que hay, por ejemplo, cuando ponemos el rojo es sin pranan, esto son informes de la Universidad de Granada, son informes totalmente neutros, en los cuales, pues, de alguna manera, pues, han intervenido estudios en las universidades. Fijaros,
en la energía, la base, la basal, digamos, sin pranan y con pranan. O sea, el estrés oxidativo se reduce. El estado inflamatorio crónico también se reduce. ¿eh? ¿Qué sucede con los estudios bioeléctricos mediante encefalografías? Esto, ¿quién las hace? La Universidad Complutense de Madrid. Y sí, que de alguna manera hay partes cerebrales que se activan y todas las partes rojas se reducen cuando llevamos, bueno, son las ondas delta, teta, alfa y beta, de alguna manera se reducen las partes rojas y se amplían las partes verdes. Quiere decir que de alguna manera hay menos tensión en todo lo que es nuestro sistema cefalorraquídeo. Adelante. Vale. Todo esto que hemos hablado también de los aparatos de Pranan, que hasta este momento ya vemos que nos sirven de varias cosas, captadores frecuenciales sin necesidad de electricidad, filtros importantes y después armónicos. Tenemos tres cosas. Armonizar. Armonizar es captar, o sea, primero, captan, segundo, filtran, tercero, armonizan. ¿Qué podemos hacer con nosotros mismos? No dejemos que la tecnología actúe sola. ¿Qué necesitamos? Luz. Ya lo hemos planteado. En este caso aquí tenemos la fotografía de Kirlian, que es el primero que pudo demostrar científicamente que existían ondas no hertzianas. ¿De qué manera? Pues bombardeando, por ejemplo, dos haces de luz eléctrica encima de nuestras manos, por ejemplo. Entonces se producía una fotografía, se producía una descarga y en esta fotografía aparecía pues este aura, digamos, este bioplasma alrededor nuestro. ¿Vale? Ya lo tenemos. Párate un momento, haced un momento esto así. Un segundo. No tenemos mucho tiempo, pero poned una mano al lado de la otra. O sea, con una cierta distancia. Entonces, notad, por favor, si hay cosquilleo o no hay cosquilleo. Respirad. Con tiempo veríamos que incluso podemos ver la energía que fluye entre una mano y la otra. ¿Lo notáis? Sí, Josep María, también a veces lo que hacen la gente para notarlo más es que se frotan las manos también, ¿no? Exacto. Con esto conseguimos una dinamización de los puntos energéticos y de acupuntura que están en las manos, que son múltiples. Y los puntos eléctricos. Ok. La luz, muy importante. A ver, ¿qué podemos hacer para mejorar toda nuestra salud? Primero, gozar de la luz. Se pueden hacer, esta luz puede ser la interior y la exterior. En la luz interior, pues si hacemos yoga, con intenciones espirituales y sobre todo canalizar nuestra vida en un proyecto. Esto nos va a ayudar mucho, los proyectos, todo lo que vivamos con amor, con afecto, todo esto nos va a ayudar. El amor está detrás de la luz, todo lo que pudiéramos llamar como elemento de luz, aquello que nos hace sentirnos bien, luz. Nuestra vida, apartemos, mire, delante de un mismo hecho, lo podemos interpretar como una comedia, como un drama o una tragedia. Intenten apuntarse a la comedia, ¿vale? Esto les va a ayudar mucho. ¿Esto me va a ayudar para compensar las ondas electromagnéticas de baja frecuencia? Pues sí, porque la alegría es un elemento básico en nuestra vida y el amor también. El aire. Esto es muy importante. El ejercicio físico, activación física. Somos una botella de agua, pero si no movemos este cuerpo, nos pasará como el río. ¿Sabéis qué? Que al final se va a estancar el agua, se va a pudrir y por lo tanto vamos a tener gravísimos problemas también de salud. Es muy importante el aire libre, moverse, tener un ambiente exterior saludable, con respiraciones adecuadas, con oxígeno adecuado y también psicológicamente intentar evitar, pónganlo,
ambientes tóxicos. Y cuando hablo de ambientes tóxicos, ustedes pueden interpretar lo que quieran, pero pueden ser perfectamente los trabajos que no nos gustan, los conflictos familiares, en fin, elementos tóxicos. Intentes sacarlos de su vida. El agua es fundamental. Eso nosotros podemos estar nada, ni un instante sin luz, 15 minutos como máximo los campeones mundiales sin respirar, y con el agua podemos estar 4 días sin tomar ningún tipo de agua, pero después tendremos graves problemas de salud y moriremos. Por lo tanto, el agua es también muy importante, que tengan en cuenta el tipo de agua que beban, tiene que ser un agua dinamizada, tiene que ser un agua en la cual, sobre todo, no existan alteraciones químicas, por ejemplo, cloro, el bromo, todo esto, intenten evitarlo y utilicen aguas minerales de buena calidad o microfiltradas y que sean buenas. Y también el agua, por ejemplo, el agua de mar puede ser una muy buena canalización. Pueden beber un poco de agua de mar todos los días y puede ser un buen alcalino. Tenemos en cuenta que las ondas de la electricidad, por ejemplo, y todas las electro frequencies, de alguna manera están son una alteración grave, pero si nosotros, por ejemplo, tomamos agua de mar, podemos sintetizarla, podemos reducir estos efectos. Y finalmente también, claro, y quien esté cerca del mar, los baños de mar también son muy buenos, ¿no? A talansoterapia. Y siempre utilizar, sobre todo por las mañanas, agua fría para las duchas, y por las noches, si nosotros nos bañamos en una bañera, que sea con 2 kilos de sal. Esto nos ayudaría muchísimo, ¿vale? Y voy pasando, porque también la cosa emocional, tener la capacidad de expresar emociones. Y finalmente, la comida, que sea una comida viva y no muerta. Porque si ustedes intentan comer cosas muertas, generarán una caída vibracional muy fuerte dentro de ustedes. Entonces, pues ténganlo en cuenta también la comida. Simplemente hagan un experimento, pongan unas verduras del país, de la estación y del tiempo y biológicas, pongan estas verduras o estas simientes en agua y verán cómo germinan, cómo de alguna forma renacen. Pongan la mejor carne del mundo en agua y verán cómo se pudre. En la digestión, ustedes tendrán de tener claro que tendrán de poner energía, siempre. Pero si lo que comen ya lleva una energía instalada, ustedes tendrán de poner mucha menos. Por lo tanto, tendremos más capacidad para poder asimilar estas ondas electromagnéticas de baja frecuencia que nos acechan, no sabemos desde dónde. Por lo tanto, hagan el favor de comer de una forma sana y limpia. ¿Vale? La vida saludable, ya la hemos concentrado en muy poco tiempo. Otra cosa. Solo por resumir un poco todo lo que has dicho, que en principio lo importante es tomar conciencia de que algo tan lógico, o que deberíamos de ser el ser humano ser lógico, en que una vida saludable puede hacerte bien en lo que es en el día a día, más hoy en día, que es una manera natural, sin ninguna otra implicación ni inversión, simplemente invertir tu tiempo en ser consciente de que con estos hábitos saludables te está protegiendo de enfermedades, de virus, de la contaminación electromagnética. Y sí, que hay elementos o tecnología que te puede ayudar, pero si esa tecnología no la complementamos también con este cambio de vida, con esta forma de tener esa conciencia de que el estar más sano nos va a ayudar, pues está como descompensado, ¿no? De alguna manera. Hay que compensarlo, lo natural con tecnologías que pueden ayudarnos. Perfecto. Y lo que diríamos, podemos cambiar ya eso es, que aquí podríamos ahora pues hablar de la base tecnológica, porque ahí sí que me gustaría, como colofón, explicar un poco cómo utilizar los elementos naturales más modernos para que de alguna forma se produzca esta metamorfosis de frecuencia electromagnética nociva en frecuencia electromagnética positiva para el organismo. Bien,
tendríamos de utilizar entonces lo que llamamos elementos que de alguna forma sean capaces de recoger el agua, de recoger, perdón, la frecuencia, en este caso también sería el agua, pero de recoger la frecuencia y de transformarla. Entonces uno de ellos, quizás el último encontrado que funciona de esta manera, es el grafeno. El grafeno es sin duda un material sorprendente que parece desafiar, digamos, las leyes de la física, porque hace cosas increíbles este material. Revolucionará, y de hecho ha revolucionado sectores de la medicina, de las comunicaciones, de la aeronáutica, de la electrónica, en fin, bueno, es un elemento magnífico en este tema, y si somos capaces de generar nanotecnología que sea capaz de, primero, mirad el trabajo de las ondas no hertzianas, como por ejemplo, pues puede trabajar un aparato de Pranam. Trabaja de la siguiente manera: recoge en este acumulador de frecuencia, recoge la frecuencia, la filtra y deja pasar solamente aquello del café. Es la mejor analogía que podemos decir. Solamente aquello que hace que nuestro organismo, pues, de alguna forma reciba esta frecuencia de forma favorable para el organismo. Y esto es debido también a la tecnología del grafeno, que es capaz de hacer esta transformación dentro de las antenas, que son las antenas que hay dentro de los aparatos de Pranam, pues incluso este, que es mucho más poderoso, que es el que de alguna forma, el BioSpace, que es el que de alguna forma armoniza los espacios, lo que hace fundamentalmente es que el grafeno hace que la frecuencia se limpie. En una palabra, si en un lugar que esté incluso cargado de energía, de humo y de tensión, si pones un aparato de este tipo, verás que al cabo de un rato pasa lo que vemos en esta maravillosa ventana, ¿no? Dejamos de tener esta tensión roja para estar dentro de un espacio saludable. O sea, ¿por qué? Porque es capaz de recoger las frecuencias electromagnéticas de baja frecuencia hertzianas y transformarlas en no hertzianas y recoger, digamos, ese filtro del café. Y yo creo que es una buena analogía para explicar lo que intentamos, ¿no? Y bien, para terminar... Perdona, Josep María, todo esto tiene que ver también con Tesla, ¿verdad? Con los condensadores de Tesla. Viene un poco Claro, de esa idea. cuando hablamos de este tema, encontramos los condensadores de Tesla. Tesla intentaba condensar energía de la ionosfera, también utilizaba una especie de condensador del tipo que tenemos, que, cuidado, este condensador que vemos aquí, estas líneas rojas y tal, no son nada más que lo que tenemos también en la piel celular, que no deja de ser un gran condensador de energía de frecuencia, ¿eh? O sea, es una copia de la naturaleza. Tesla lo que hacía es copiar de la naturaleza. Lo que hacemos, o lo que se intenta hacer en la tecnología Pranam, también es copiar de la naturaleza. La naturaleza es muy sabia y por lo tanto nos puede ayudar a organizarnos de manera de que lo que de alguna manera representa un avance de la humanidad, casi siempre que hay un avance de la humanidad es fantástico, también solamente se nos habla de las cosas positivas que tiene, pero nunca se nos habla de los efectos secundarios. Entonces, es recoger estos efectos secundarios y hacerlos positivos para nosotros. Y entonces, pues, este tipo de pensamiento es el que, de alguna forma, las nuevas tecnologías tendrían de tener. Es que todo lo que existe por alguna razón, pero que de alguna manera tiene de ser utilizado de manera que sea favorable para nuestro crecimiento personal, y con esto acabo, y también para nuestro crecimiento espiritual y, naturalmente, para nuestra salud física. Y por esto os invito a conocer un poco, y un poco más profundamente, esta tecnología Pranam.
¿no? Esta tecnología que de alguna forma intenta, a partir de soluciones que ya se aplicaron en el pasado, que se aplican en el presente y que se aplicarán seguramente en el futuro, avanzarnos a este futuro para hacerlo favorable para nuestra vida y para nuestra prosperidad personal. Bien, creo que es un momento, yo he hablado de bastantes cosas en poco espacio de tiempo, lo que permite un trabajo en televisión. Ya sabemos que todo lo que es trabajar en redes, todo lo que pasa de 40 minutos ya es algo que no podemos atender porque tenemos un móvil que nos está llamando, pero para que vosotros tengáis preguntas o para que de alguna manera todas las dudas que tengáis, pues las digáis. José María, perdona, antes de liarnos con posibles preguntas que pudiera haber, me gustaría que trasladaras también algún ejemplo sencillo, algún hábito sencillo que dentro de lo que es una vivienda podamos de alguna manera minimizar esa contaminación electromagnética que todos tenemos por lo que es, lógicamente, la vida diaria con electrodomésticos, teléfonos y demás. Algunas pautas que puedan hacer que se minimice también la contaminación. Mira, en principio, cosas de estructura. Primero, hablo de estructuras. Intenten evitar estructuras absolutamente cuadradas. O sea, cantos duros. Intenten evitar ese tipo de canto, ¿no? O sea, esto que hago yo así, ¿me veis, no? ¿Sí? O sea, hay muchos elementos, o sea, lo que te podría hablar de que la curva es la mejor manera de compensar la frecuencia. ¿Cómo van las ondas? Las ondas son curvas. Vale, ¿te refieres a elementos Todo lo que es romo es mucho mejor que lo que es arista. ¿Te refieres a los elementos arquitectónicos dentro de una vivienda? Exactamente. Esto. Intentar buscar la forma de colocar ondas dentro de casa. Esto es lo primero. Esto es muy en el momento que vosotros cambiéis esto en un lugar que no exista, veréis que hay un cambio muy grande en todo el espectro. Después, intentad tener espacios que sean espacios racionalmente geométricos. Racionalmente geométricos quiere decir que sean, cuando tenemos una vivienda, tenemos de tener una vivienda que de alguna manera sea armónica. Estoy acostumbrado a ver ahora planos que tienen forma de pistola, o sea, pam, pam, o sea, que de alguna manera es un pasillo muy largo y después unas habitaciones muy cortas y una casa está dentro de otra. Esto es lo que podemos encontrar, pero deberíamos de armonizar las casas de manera que los espacios fueran, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, pero que fuera solamente un rectángulo, no tres rectángulos, uno por arriba, otro por abajo, ¿me explico? Que sea armónico. Después también, mirad, los espacios interiores deberían ser, primero, el orden. El orden es fundamental. Las cosas que estén muy ordenadas. El orden nos va a ayudar. Y después yo veo ya que tienes un aparato de Pranam. Cualquier aparato de Pranam que nos encontremos en un espacio ordenado va a actuar mejor que en un espacio desordenado. Y diréis, caramba, ¿y esto puede ser? Pues sí. Porque si hay orden, nosotros, en la tecnología Pranam, todo está ordenado. Es una terapéutica de orden. Digamos, hay una geometría basada fundamentalmente en la ordenación de la energía. Claro, un ambiente desordenado también puede llegar a producir alteraciones. Otra cosa importante, las cosas que tenemos en casa tienen de tener su función. Por lo tanto, todo lo que no utilicemos, por favor no lo tengamos, porque está ocupando un espacio energético que lo necesitamos para otras cosas. Toda la ropa que no nos pongamos en 2 años, intentad organizar vuestro armario de manera que la ropa esté siempre bien organizada y que de alguna manera la que no utilicemos puede tener utilidad para otros. ¿Me explico?
Cuando saquemos una prenda porque hemos comprado otra, no dejemos aquella en el armario, sino intentemos hacerla vital. No, las cosas muertas absorben energía, os lo digo. Exactamente igual como los alimentos muertos absorben energía. ¿Estamos? ¿He contestado esta pregunta un poco? Entonces, pues claro, en los espacios ordenados trabaja mejor el biospace que en los no ordenados, porque el biospace es fundamentalmente un aparato de orden. Me han pasado algunos ejemplos, puedo decirlo. Algunas personas me dicen, mira, yo era muy desordenado y tenía un desorden tremendo y tal y cual, pero mira, desde que me he puesto este aparato, no sé, tengo más tendencia a organizar mis papeles, a organizarme, aparte de que me siento mejor, porque no puedo estar más rato delante del ordenador, no me molesta tanto, no me molesta la luz del ordenador, antes tenía dolor de cabeza, ahora no tengo, pero me ha venido el hábito de ordenar. ¿Qué os parece? Eso ha pasado. Más preguntas, por favor. Bueno, fundamentalmente creo, aparte de que alguien más pregunte algo, es que entiendan que estos dispositivos o incluso otros, esto no hacen de apantallamiento. Hemos hablado de lo que, bueno, ha hablado Josep María, que lo que hacen es que transforman Sí. esas ondas en ondas que son positivas. O sea, si alguien piensa, bueno, es que si pongo alguno de estos dispositivos u otras tecnologías, lo que me van a hacer es que no vaya a recibir bien el wifi o no voy a recibir bien la No, señal. no, No, no tiene nada que ver. en absoluto, no. Además, contra más recibas el wifi, más transformarás. Es importante, perdón, una cosa muy sencilla que nosotros hicimos en casa de cara a lo que es evitar o minimizar esa contaminación electromagnética, que es el hecho de eliminar cualquier teléfono inalámbrico, que son de los más Sí, contaminantes. Lo de, lógicamente, hemos hablado lo de apagar la wifi por la noche, pero claro. claro, en una vivienda unifamiliar no hay problema, pero en unos pisos, en una zona de viviendas que son pisos que el de arriba, el de abajo, el de enfrente, tienen esas wifi potentes, cada vez más potentes, pues lógicamente lo vamos a sentir. Pero bueno, que independientemente de la tecnología y cosas que se puedan realizar, que la vida saludable es importante. Vamos a ver si hay alguna persona que quiera hacer alguna cuestión. Si no, te sigo yo preguntando. Sí. Si queréis alguno hablar, estéis a tiempo. Alguna inquietud que tengáis. Al final de lo que es las preguntas pondremos un pequeño vídeo resumen de 1 minuto y medio de lo que son los productos de los dispositivos, y también si alguno quiere dirigirse a nosotros porque estuviera interesado en alguno de los productos, pues nos lo preguntáis a través de joaquin@pranan.com, o si no a través del WhatsApp o el correo electrónico que os han comunicado, también nos podéis preguntar para dar información o hacer algunas promociones. Pero bueno, eso será el que esté interesado, porque sabéis que de manera natural hay soluciones para que de alguna manera se palíe todo esto. ¿Cuestiones de alguna persona? Una consulta. Sí. ¿El cobre sirve como aislante? No, es conductor. Ah. Es conductor. El cobre sirve para llevarla. A ver, pondré un ejemplo fácil para que me entendáis. Por ejemplo, el oro es un buen conductor y un buen aislante es el diamante. ¿El diamante por qué? Porque tiene caras, es un cuarzo con caras apantalladas. Por lo tanto, el apantallamiento recoge. Y el hilo, los hilos de cobre, en este caso, cobre, oro, plata. Pues el cobre, oro, plata, que se da como oligoelemento muy interesante para estabilizar el sistema inmunológico, de igual manera sirve para conducir la frecuencia electromagnética. Y el apantallamiento sirve para transformar. ¿Te sirve el tema? Sí. Sí. Va por aquí, ¿sabes? Va por aquí. Y cuidado que el agua cristalina, cuando nosotros vemos el agua cristalina y con un rayo de luz, veréis que salen colores. Esto es un apantallamiento. O sea, el agua también apantalla. Nos sirve para apantallar. Ya. Porque tiene esta reacción cristalina. Todo lo que tiene
elemento cristalino que genera cristales tiene este valor. Ok, gracias. Gracias a ti. Una cosa que también quería trasladar de alguna manera es que cuando se han presentado una serie de estudios de cómo afecta la contaminación electromagnética, se miden normalmente en lo que son los organismos, es decir, a través de análisis de sangre y a través de determinados aparatos. ¿Por qué? Porque estas tecnologías que ayudan en la protección de la contaminación electromagnética no se pueden medir, que es uno de los grandes problemas. Entonces, la única manera de medir su efecto es sobre el ser vivo en el cual se le está poniendo esta tecnología para que le proteja. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando uno pide una medición, porque hay, por ejemplo, una vivienda que tiene esa inquietud porque qué contaminación electromagnética tiene en esa vivienda o de dónde viene, hay aparatos que son capaces de identificar de dónde viene esa radiación, ¿no? Y esa contaminación. Pero si queremos aplicar ese mismo aparato para ver esa medición en lo que es estos dispositivos, no lo vamos a lograr encontrar. ¿Por qué? Porque no son aparatos homologados de momento que puedan medir esa efectividad. La única manera de ver y corroborar que eso realmente funciona es a través de esos estudios de diferentes universidades nacionales y de fuera que realmente corroboran que todo eso funciona. Es que hay una cosa muy interesante a definir aquí, que es lo que decía de la cuestión filtro. La cuestión filtro es una cuestión que de alguna manera tiene que ver con el filtraje para los organismos, animales en este caso, porque también se pueden ver efectos positivos, por ejemplo, sobre todo en los mamíferos. Eso es lo que más hemos visto, ¿no? Los perros, o sea, hemos visto que de alguna forma cambiaban su conducta. En cambio, pues en las paredes no se puede ver. No se puede ver. En cambio, ahí sí que hay frecuencias que se pueden ver en las paredes y de esto las tenemos. Tenemos medidores, por ejemplo, de las geopatías, de la energía geopática. ¿Por qué? Porque de alguna manera se producen movimientos de tierra o movimientos que nosotros podemos definir. Pero, claro, las energías no hertzianas son difíciles de... actualmente supongo que la NASA, los elementos, o sea, en los grandes laboratorios de física ya se ha encontrado la forma más o menos de medición. Pero también van locos, porque claro, tenemos que trabajar con mini partículas. Ya no trabajamos con átomos, sino trabajamos con mini partículas. Por ejemplo, con electrones sueltos, o sea, con tormentas electrónicas, o con tormenta de bosones, o de protones, o sea, que son elementos muy duros, muy fuertes. O sea, en realidad ya no hemos desintegrado un poco en la física cuántica la materia, ¿no? Entonces, lo importante son las partículas. Y las partículas actúan de una forma muy divertida. Es que nunca sabes cómo trabajan. A veces van hacia un lado o hacia otro. Pero lo que sí sabemos es que si hay un observador, se dirigen al observador. O sea, si hay un haz, por ejemplo, como este, un haz, estamos hablando de esto de aquí, o sea, de un holograma, que de alguna forma capta, de una forma organizada, la frecuencia, sabemos que todos los fotones de luz son atraídos por el orden que nosotros marcamos. O sea, el orden atrae a la luz. Cuando hablas de orden es geometría, ¿verdad? Geometría. Siempre las geometrías, las platónicas y no platónicas. La geometría, que es la que es una antena es una base geométrica. También un circuito electrónico. Un circuito electrónico es una geometría. Entonces la geometría atrae las partículas, las nanopartículas, y las organiza. Es muy interesante esto. Vale, Claro. en el chat... Muy interesante, ¿eh? ¿Cómo se llama el aparato ese en concreto que tiene usted en la mano, que nos ha enseñado a llamar? Biospace. Biospacio. Biospace. Luego ponemos un vídeo y luego si alguien quiere preguntar sobre los dispositivos no habría problema, nos enviáis por correo electrónico
¿vale? Que no parezca una charla tan comercial, ¿vale? Entonces, nos escribís por correo electrónico y os damos toda la información, ¿vale? En el chat, José María, hay algunas preguntas, ¿vale? Porque entiendo que, lógicamente, el hablar así en directo con más gente le puede dar a la gente un poco de corte. Entonces, me preguntan o nos preguntan, ¿las lámparas de sal ayudan en algo? Bueno, las lámparas de sal siempre son... A ver, una de las cosas que he hablado, que es para controlar la radiación, era bañarse con agua caliente por las noches, nunca por la mañana. Por la mañana he recomendado la ducha de agua fría, ¿recordabais? Y en todo caso tomar agua de mar, o sea, por la mañana es para beber el agua de mar o bañarse en el mar y agua fría. Si tú te bañas por la noche con sal. La sal es un elemento que, ¿qué hace la sal? Apantalla, recoge. Es como una especie de diamante sin serlo. Lo que pasa es que se degrada muy rápidamente. Y además, como es un acumulador, entonces la frecuencia, cuando se degrada, o sea, puede ser un acumulador de frecuencia y cuando se degrada te la reenvía. O sea, hay que ir con cuidado con esto. A ver, las lámparas de sal deben ser, no es una mala cosa y da una luz interesante, está bien, ¿eh? Pero hay que cuidarlas. Porque a la que ya veréis que al cabo de un tiempo se generan acumulaciones, es como si se disolviera la sal. Esto es un mal augurio. Quiere decir que la lámpara está llena de frecuencias que no puede transmitir. Entonces sería cuestión o bien de bañarla con agua de mar durante 10 días, bueno, tiene un ritual para volverlo a recuperar. Armonizan los espacios, pero atención, no se trata de tener una lámpara de sal y dejarla toda la vida allí. Vale. Hay que cuidar la lámpara de sal. ¿Okay? Hay otra pregunta también. Dice, ¿estas pirámides de orgones sirven para algo? Sí, Debe ser... las pirámides orgónicas, bueno, Wilhelm Reich fue un genio de los años 60 del siglo pasado. Ahí yo podría hablar horas de él, porque me encanta tal, pero la orgonita y todo lo que es las salas de orgón y todo esto que él generó y que tenían importancia, era en una época en la que se trabajaba sobre las energías ionizantes. O sea, el peligro de la bomba atómica. Y, naturalmente, para estas energías ionizantes es excelente, pero para las energías no ionizantes no funciona tan bien. Porque, claro, tenemos de ir a buscar otras teorías. En una palabra, hay que complementar el sistema de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es del siglo pasado. Por lo tanto, resolvió un problema que no quisieron y desoyeron. Como ahora están desoyendo también todo lo que se les dice respecto a las energías como el 5G, el 4G, desde el 2G al 5G, que estamos, solamente se hablan de las grandes ventajas que va a producir el 5G, bueno, en fin, los robots van a vivir, pero los robots van a vivir. Va a ir muy bien para que los robots se muevan, pero las personas no. Entonces, bueno, nos están vendiendo una moto, una más entre las muchas. Vale, también dentro de esa pregunta habla de si el agua de mar, ¿vale? Puede ser, en vez de beber el agua de mar, si puede ser con cloruro de magnesio. También se puede hacer con cloruro de magnesio, pero el agua de mar tiene todos los elementos de la tabla mineral, de los minerales, de la tabla de Mendeleev. Sí. O sea que es muy interesante el agua de mar. Ahora bien, por favor, no vayáis al mar y bebáis el agua directamente, el agua encima del mar, porque está llena de hidrocarburos. Claro, que tenemos de entender, por lo tanto, el agua de mar hay que tomarlo microfiltrada, si es posible. También ir con un barquito, ir a una milla marina o 2 millas marinas, bajar a 2 metros de profundidad y recoger el agua a 2 metros de profundidad. Y entonces tendrás un agua saludable. Si no, tienes muchos riesgos. Pero bueno, el agua de mar, yo personalmente hace muchos años
que cada mañana me tomo mi vasito del 30-40% de agua de mar y el resto agua dulce, y esta es la primera comida que hago, que no es una comida, es una bebida. Bueno, ahí vuelven a preguntar cómo limpiar las lámparas de sal, pero creo que más o menos lo has trasladado. Ya lo he dicho, ¿no? Hay que bañarlas en agua de mar y después que les dé el sol. Vale, y luego está también geles que Se van a reducir, ¿eh? Os voy a decir que no son eternas, ¿eh? Y esto es normal, o sea, es como un ser vivo, es normal. Por eso hay que cuidarlo, ¿eh? Contra más la cuidéis, más durará. Adelante. Vale, hay otra, bueno, hay geles Lozano, o sea, ángeles. Geles. Perdón, con esto, no, hay otra cosa que tengo que decir, que claro, hemos corrido el riesgo de poner dentro de las lámparas de sal, que se llaman así, hemos puesto energía electromagnética caliente. Vale, Geles quería lanzar Hay que poner LEDs. Geles, pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Quería yo hacer una puntualización. Igual que nos ha explicado usted que podemos optimizar los dispositivos de Pranam cuando estamos en un entorno ordenado, también hay ciertos materiales que pueden contribuir a que sea más beneficioso y que esté más optimizado el uso de un dispositivo. Me refiero, si he de comprar, por ejemplo, una mesa, ¿influye en que la compre metálica o la compre de madera? ¿O hay algún favoritismo a la hora de poder comprar? Vale. Esto ya forma parte un poco, incluso hay una técnica milenaria, maravillosa, que yo practico bastante y además la enseño, que es el Feng Shui. El Feng Shui nos ayuda muchísimo a organizar, es una técnica milenaria china, a organizar por casas, incluso por estructuras y por espacios de la casa, y donde va bien la madera y donde va bien el metal. El metal siempre, la madera es un acumulador. Apúntenlo, es un acumulador. Y va bien para esto. Pero el metal es un conductor. O sea, si tú pones, por ejemplo, electricidad en la mesa y es de hierro, la mesa, ¿qué va a hacer? Va a transmitir la electricidad. O sea, tenemos que tener muy claro dónde colocamos, sobre todo lo que es metálico. Lo que es metálico hay que ir donde debe estar. Entonces, pues, por ejemplo, para una mesita de noche o para un cabecero de la cama, depende del lugar. Puedes poner, pero de cada 10 lugares, en 8 estará bien la madera y en 2 estará bien el metal. Por lo tanto, si no lo sabemos, no juguemos a la ruleta rusa. La madera es mejor que el metal. Vale. ¿Y el cristal? El cristal, perfecto. El cristal nos sirve, ya lo he explicado antes, es una pantalla, nos sirve para acumular. Por ejemplo, si tenemos un buen cristal hoy día, por ejemplo, para hacer la rentabilidad de una casa, la rentabilidad energética de una casa, hay una serie de cristales dobles y triples que lo que hacen es recoger el calor en invierno y recoger el fresco en verano. O sea que es fantástico. Prácticamente casi no tienes de utilizar un medio externo. O sea que los cristales nos sirven, y más si están apantallados adecuadamente, o sea, con pequeños espacios uno con otro, estamos consiguiendo un rebote energético y también solar. Si aparte de esto pones una bolita facetada, no sé si se va a ver, no sé si se ve, bueno, no. No se ve, un poquito más hacia usted y me faltaría un poco más de visión, no sé, a ver, ahora. No sé. No llegamos a verlo. Llegamos a verlo. Bueno, es una bolita de cuarzo de facetado. Esto yo lo coloco porque aquí viene el sol. Claro, estoy en plena naturaleza y vivo en plena naturaleza y por lo tanto el sol de la mañana me llega aquí y entonces esto se llena de unos colores preciosos durante toda la mañana. Parece que es un cristal apantallado. O sea, con esto los cristales nos sirven mucho para esto. En realidad funciona, porque los cristales están muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que no funciona? Los cristales rotos.
porque se rompe la armonía. O sea, muchas veces oís que si ha roto un cristal le pongo aquí un pegamento, olvídense. El cristal es muy delicado y si se rompe hay que cambiarlo, no hay otra alternativa. O hay que reducirlo de manera que tenga una forma armónica. O sea, si se rompe un cristal o de una ventana o tal, se puede también aprovechar una parte, pero en forma geométrica adecuada. Muy bien, muchas gracias. José María, también trasladan, hay alguna persona que pregunta si el agua de mar se puede hacer simplemente en casa con agua con sal, si eso funciona igual. No tiene nada que ver. No. El agua con sal es agua con cloruro sódico, esto no me sirve. Tengo de ir a la tabla periódica. Pensemos que el agua marina tiene 125 elementos, no cloruro sódico solo. Tiene cloruro sódico, pero es uno más de los elementos. ¿Tenéis alguna pregunta más que queráis lanzar, aprovechar? Si no, nos lo podéis hacer por correo electrónico, porque hay un equipo, tanto Josep María como gente dentro de Pranan, que os pueden resolver las posibles dudas y asesorar de alguna manera, o escribirme a mí, que he puesto ahí en el chat el joaquín@pranan.com, ¿vale? Que junto con Emilio y con personas dentro de Pranan nos podemos de alguna manera asesorar. Pero yo creo que el mensaje fundamental de esta charla de hoy, este webinar, que se ha realizado de una forma un poco diferente a lo habitual, no excediendo en muchos datos, no metiendo miedo, sino siendo conscientes de que el ser humano al final se va a ir adaptando a estos cambios y a estas frecuencias. Lo que pasa que ya a principios del siglo pasado esto provocó que hubiera pues una serie de pandemias y que muriera gente, pero a lo pasado unos años al final pues se fue, lógicamente a base de morir gente, se adaptó el ser humano, pues dentro de sus células mutaron, ¿no? Y eso se provocará ahora. Lo que pasa que, claro, la frecuencia que estamos recibiendo ahora no tiene absolutamente nada que ver en potencia con la que había entonces. Luego, esto hay que, de alguna manera, protegerse también con otros sistemas. Esto, por decirlo de una manera, veréis luego que en la web, o si nos preguntáis, hay diferentes dispositivos. Y yo lo compararía, por decirlo de una manera, como si cambia el clima, ¿no? Y empieza a llover mucho en un sitio, ¿no? Pues al final te puedes habituar a la lluvia y a lo mejor si pasan muchos años te salen hasta branquias, ¿no? Por decirlo de una manera exagerada. Pero lógicamente, lo suyo es tener un paraguas. Y a lo mejor tienes un paraguas más pequeño para llevar en el bolso, ¿vale? O llevarlo en la guantera del coche para cuando salgas, u otro grande, porque de alguna manera cuando sales a pasear por la calle puede haber más lluvia, estás más expuesto y lógicamente te vas a proteger. Pues esto pasa lo mismo. Este tipo de dispositivos, dependiendo de qué uso le vayamos a dar o qué es lo que queramos, hay unos u otras soluciones. Y eso lo hablaremos tranquilamente. Vuelvo a repetir, si hay alguna otra pregunta, por favor, lanzarla, ¿vale? Si no, no la enviéis por correo electrónico, no os preocupéis, vamos a estar en otros momentos y con ese correo electrónico conectado para cuando queráis. Y si os parece, os comparto, si no hay más preguntas, un vídeo de 1,5 minutos que se ve en los dispositivos simplemente para que veáis lo que es, ¿vale? Voy a intentarlo, si os parece. Vamos a ver. Bueno, era simplemente
que vierais en un pequeño vídeo resumen los diferentes dispositivos o soluciones tecnológicas que hay, pero volvemos a ahondar que estos dispositivos o cualquier otro que pudiera haber en el mercado, si no cambiamos de hábitos, si no llevamos una vida más saludable, podrán hacer, pero algo, no mucho. Hay que cambiar y hay que tomar conciencia de que el tener un cuerpo sano nos va a ayudar a protegernos frente a esto y muchas más cosas. Nos ayuda. Ahora pensemos que lo del paraguas es fantástico, porque esto nos ayuda muchísimo también. Yo no salgo de mi casa sin, incluso cuando voy por las montañas, llevo aparatos de estos, ¿no? Y esto me ha ayudado siempre, desde que los hemos experimentado, desde los más rudimentarios. Estamos hablando de hace 30 años que hacíamos aparatos muy rudimentarios con cristales, hasta hoy, ¿no? Que hemos, yo creo, sacado ya una cosa, se ha sacado una cosa muy experimentada. Y ya para terminar, simplemente una pincelada de algo que, bueno, podemos hablar aquí porque estamos casi en familia, ¿vale? Conozco a la mayoría de las personas que están ahí conectadas, lo cual agradezco y saludo. Hay un efecto también que se produce, por ejemplo, y que se ha observado por parte de los investigadores dentro de lo que es Pranam, que es, por ejemplo, con la carne. O sea, una carne en un frigorífico, normalmente, tiene una duración. Si tú le pones un dispositivo de Pranam al lado, la durabilidad se extiende. Es más, es otra línea también de desarrollo tecnológico que se va a aplicar. Sí, claro, esto, bueno, no lo decimos porque, claro, el aparato no está preparado para eso, pero sí que lo puedes poner en el congelador y aguanta más. Lo puedes poner sobre todo en... ¿Por qué? Porque es un elemento que organiza. Esto es como las pirámides, organizan. En un punto determinado de la pirámide, pues la pirámide conserva el alimento. Pues esto te lo conserva exactamente igual. Pero esto es otra línea de investigación que todavía no está en el mercado, porque al final van a aparecer. De hecho, también hay una línea de camisetas, hay muchas cosas que estamos en este momento experimentando, pero hasta que no está muy experimentado no se puede sacar. O sea, lo que sacamos es que funciona ya. O sea que no tienes problema. Ya en el primer momento funciona, ¿no? Entonces, pues, pero muy bien, sí, es verdad que tiene esta facultad. Se puede... la tiene, sí, sí. Bueno, ya para terminar, porque bueno, ya hemos estado bastante rato aquí todos reunidos, creo que ha sido instructiva, va a estar grabada la charla para si en algún momento alguien se la quiere volver a ver, nos lo pide y se la proporcionamos. De nuevo, dar las gracias a Marta Vilches de Eureka T, porque siempre nos brinda su espacio y su tecnología también a través de estos Zoom para poder llegar a más gente, ¿vale? Y de forma cómoda en estos momentos o esta coyuntura en la que vivimos. A mi compañero de trabajo, Emilio Donoso, también, que está por allí, está por ahí por la web también. Y, lógicamente, a Josep María por habernos ilustrado y habernos trasladado esa información de otra perspectiva un poco más humanista, por decirlo de una manera. Con esa esperanza en que, aunque nos asusten de que efectivamente está el 5G y otra serie de contaminación electromagnética que cada vez va a ir en aumento, hay formas naturales y tecnología que nos pueden ayudar. Sobre todo piensen que tenemos remedios internos y externos. Utilícenlos. Lo que yo puedo decir, utilícenlos, ¿no? Utilicemos lo que sabemos. Pues muchísimas gracias a todos. ¿Nos podrían repetir, por favor, la dirección donde podemos contactar con ustedes para lo de los dispositivos estos? Sí, si quieres por correo electrónico o como te hayas apuntado también puedes a ese correo electrónico o al WhatsApp al cual te hayan escrito, es simplemente joaquín@pranam.com. Pranam es el nombre de la empresa que también te puedes conectar, tiene su web, ¿vale? Lo que pasa que si queréis algún dispositivo y algún descuento y promoción, nosotros sí estamos autorizados para proporcionarla, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, que tengáis un buen fin de semana y que sigáis siendo conscientes, porque si estáis en esta charla es por eso. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.